Hoy, como sabéis, es la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Queda muy rimbombante, queda muy real. Pero es una conmemoración que creo que para nosotros, quienes formamos parte de esta comunidad, es un tanto una conmemoración ambigua. Y es ambigua porque eso de hablar de Jesucristo, de Yeshua, Rey del Universo, lo expulsa de la tierra. Es como decir, ya está en un grado que ya no podemos alcanzarlo, que ya no podemos acceder. Está más allá de lo que podemos incluso pensar. ¿Qué quiere decir eso de que está sentado a la diestra del Padre? ¿Qué quieren decir todas estas cosas que decimos en el credo? Creo que el día en que más se pone de manifiesto ese abismo que nos separa de Dios, y Jesucristo es Dios, es una de las personas de la Trinidad, ese abismo que nos separa de Dios, de que Dios es nada, de que Dios es todo, y nosotros no somos nada, se pone más de manifiesto, porque esta solemnidad lo que hace es expulsar a Cristo de la tierra. Y por eso digo que es ambigua, porque si expulsamos a Cristo de la tierra, en cierto sentido, se aleja de nosotros, o nos alejamos de Él. Cuando ayer estaba preparando estas breves notas para el sermón de hoy, me venían a la cabeza dos cosas que he visto esta semana. Una era un programa sobre telepredicadores, y el otro era una reflexión que hacían unos amigos sobre el ateísmo, sobre la condena y quién condena. Claro, cuando nosotros perdemos de vista que Jesús es hombre, hay una doble naturaleza en Jesús, y que Jesús murió, y que Jesús fue resucitado, pero Jesús murió como hombre, y a sus discípulos les dice: es bueno que yo me vaya, porque así recibiréis el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el gran olvidado de todas las iglesias. Quizá algunas, los pentecostales no, son las que más lo viven, pero es el gran olvidado de las iglesias de tradición católica, de tradición reformada, de tradición, digamos, histórica. Y sin embargo, ahí está Jesús enviando el Espíritu, y el Padre enviando el Espíritu, claro está. Pero venía a decir esto porque en el programa de los telepredicadores no se ve un Jesús real tampoco. Ellos, en la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, todos estos grupos pentecostales, evangélicos, que aparecen, nadie sabe muy bien qué, y la gente está formada, no se sabe muy bien cómo, y van a las iglesias de tradición histórica y roban a gente como si fueran a salvarlos de algo. Bueno, pues estos telepredicadores, los que hacen, lo que vi en el programa, entrevistaban a varios, son tres cosas. Era transmisión del miedo, es lo primero que hay, transmitir miedo a la gente. Lo segundo, tienen confianza en el castigo, no en la justicia de Dios, no. No tienen confianza en la justicia, tienen confianza en que al que no piensa como ellos, Dios lo castigará. Y en ese castigo ellos encontrarán su gozo. Y luego hay una absoluta vanagloria de sí mismos. Claro, digo que para ellos todo la solemnidad que celebramos hoy se celebra a lo largo de todo el año, porque piensan en ese Dios Jesucristo que vendrá a juzgar, que separará, que condenará. Y claro, un Jesucristo así no es del que tuvimos nosotros conocimiento cuando vino, con lo cual han hecho una lectura aborrecible de ese Jesús, que sí que vino a dar salvación y liberación. La otra reflexión que me venía a cuento de esta solemnidad es ese comentario sobre el ateísmo. Es decir, es que claro, tu Dios, mi Dios no, Dios, tu Dios nos condena a los que somos ateos, nos condena a la desaparición o al infierno, o nos condena a estar lejos de Él, a no gozar de su presencia. Bueno, no es así. Quien se condena es el mismo ateo. O sea, no es que Dios os condene, es que el mismo ateo se condena a sí mismo. Esto no hay que quitarle el punto apocalíptico que podría tener, ¿no? Si tú, por ti mismo, te cortas, te seccionas de esa unión con Dios que te viene a través de Jesús, nadie te está condenando, estás ejerciendo tu libertad. Entonces, claro, es la paradoja, es decir, no los condena a Dios, ni los condena a nadie. Se condenan a sí mismos. Ellos
voluntariamente se alejan. Y claro, el problema es que para convencer a estos grupos de personas lejanos de la iglesia y sobre todo lejanos de telepredicadores y gente que solamente quiere decirles lo que tienen que ponerse, bueno, eso también lo hace ahora la Junta Central Fallera, decirles a las mujeres cómo tienen que ir vestidas. Pero bueno, una iglesia que dicen que cómo tienen que ir las mujeres, cómo tienen que ir, cómo tienen que vestirse, cómo tienen que ir los hombres, cómo se tienen que comportar, qué tienen que beber, qué tienen que leer, Dios mío, eso no es libertad. Y si vamos aquí, a ver dónde está que uno no puede leer una revista o un libro. Sí, no todo conviene, pero todo me es lícito. Demos la vuelta al pensamiento de Pablo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Pues al revés, todo no conviene, pero todo me es lícito. Por eso digo que la figura de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, me parece muy bien, porque esa es la realidad, pero sin obviar que esa figura puede alejarnos del Jesús que aquí intentamos vivir, que en esta comunidad intentamos vivir de cercanía con los demás y de estar con los demás y de seguir los pasos que Él dio. Y por eso tengo mis reticencias a la hora de esta exaltación de la divinidad cósmica. Yeshua es nuestro Señor y Dios, es cierto, pero lo amamos como Dios justamente porque se hizo hombre. Porque si Dios no se hace hombre, no lo podríamos conocer. Todo lo que diríamos de Él sería en términos negativos. Dios no es esto, Dios no es lo otro, Dios no es... Tratando de aislar mediante la negación de lo que Dios no es, lo que Dios es. Y un ser humano jamás podrá llegar a saber lo que es Dios. Nadie podrá ver su rostro. O sea, está fuera de todo límite. Nosotros podemos saber cómo es Dios, nosotros porque fuimos creados a su imagen y semejanza, sino porque Dios mismo se hizo carne en Jesús, y así lo confiamos, y así lo confirmamos, y así lo confesamos. Entonces, gracias a esta encarnación, gracias a este Jesús humano que anduvo, gracias a este Jesús humano que sanó, que lloró, que tuvo miedo, que sufrió, que amó, gracias a Él sabemos cómo hemos de comportarnos para verdaderamente estar y vivir a imagen y semejanza de Dios. Y acabaré ya, no lo quiero hacer más largo, con esa palabra, con esas palabras de Jesús, que la tradición de Jesús nos ha transmitido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Paradiso, es una palabra que solamente aparece 3 veces en la Biblia griega. En el Evangelio de Lucas, en la Epístola a los Gálatas y en el Apocalipsis. O sea, el término paraíso no aparece ninguna vez más. Y aparece aquí, y en boca de Jesús. Y nos enseña muchas cosas, ese versículo 23-43, que yo ayer como un ejercicio de meditación estuve copiando en todas las lenguas que pude encontrar. O sea, todas las lenguas. Era decir, bueno, quiero ver desde el griego original al latín y hasta lenguas tan exóticas como el suajili, el hawaiano o el samoano, copiando palabra por palabra sin saber lo que decían, pero bueno, como intentando meditar en esas palabras que para los hablantes de estas lenguas son sagradas. Este versículo, digo, nos enseña muchas cosas. Primera y principal. Están ahí crucificados por malhechores, a saber lo que habían hecho. Y uno le dice, cuando vengas como rey, acuérdate de mí. Y Jesús, ¿qué le dice? En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien. Solo la fe salva. La fe sola salva. No es necesario nada más, ni el deseo de hacer buenas obras, ni las buenas obras que hayamos hecho, no. En el momento del arrepentimiento, en el momento en que este hombre ve que Jesús no es como ellos, sino que trasciende todo lo que él podía conocer, en ese momento la fe lo ha salvado. Esto es básico para nosotros como una iglesia reformada. Segundo, ¿qué demuestra? Que Jesús es Señor. Es Señor, es Rey, es Mesías, es el que está por encima. Por eso lo trata con esa cortesía y lo defiende ante el otro. Tercera, que Jesús es Dios, porque Él le reconoce el poder de que cuando venga en su reino se acuerde de Él. Y claro,
no estaba hablando de un reino terrestre, iban a morir al poco o al mucho de varias horas, en un sufrimiento terrible, una muerte y una muerte de cruz. Y cuarto, que a pesar de la situación en la que se encontró Jesús, nunca abandonó al que lo necesitaba, nunca abandonó al que se aclamó a él aun en el último instante de su vida. Por eso la fe es lo que salva. Las buenas obras vienen de suyo, porque si no, no andaremos en sus caminos. Pero la fe en Cristo es lo que nos salva. Este Dios terrestre, este Dios sufriente, este Dios que está muriendo en la cruz, este Dios es el que nosotros, a través de Jesús, vemos y sentimos. No cosas majestuosas que, como si esperáramos milagros o resplandores en el cielo, no. Sí, ver la presencia de Dios cuando uno le da la mano, o un abrazo, o un beso, o pasea, o mira, o siente algo especial. Ahí está Dios muy cerca de nosotros. Es un Dios, aunque aquí no lo ponga en el Evangelio, que nos mira, o que se miraría con el malhechor en algún momento. Y un Dios que nos mira y que, es lo importante, no nos pregunta de dónde venimos, si tenemos claro a dónde queremos ir. Y estas palabras, queridos hermanos, las quiero dejar dichas en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo.